Buenos días. Vamos a revisar lo que es la unidad número 6 de la unidad de aprendizaje de programación. El tema es arreglos. Dentro del tema de arreglos podemos encontrar vectores, cadenas de caracteres y matrices. Comencemos con el concepto de vector. Los vectores, también conocidos como arreglos unidimensionales. Los arreglos son un conjunto de datos homogéneos, ordenados y finitos. Son homogéneos porque todos los datos que se almacenan en el arreglo deben de ser del mismo tipo, ya sea un vector de enteros, un vector de números flotantes, un vector de cadenas de caracteres. Son ordenados porque se encuentran en posiciones consecutivas de la memoria, es decir, nosotros vamos a poder determinar que un elemento está en cierta posición del vector, en la posición 0, posición 1, hasta la posición n. Y son finitos porque siempre debe de haber una cantidad de elementos predefinidos desde el principio. ¿Sí? Tenemos que definir, va a ser mi vector de hasta 10 elementos, por ejemplo, hasta 100 elementos, pero tenemos que indicar un fin. Por esta razón es que se definen como estructuras estáticas. Y nuestros arreglos se pueden dividir en arreglos unidimensionales, que como ya se mencionó, se conocen como vectores, y también como arreglos multidimensionales, que se conocen como matrices, y esto se va a revisar más adelante. Como ya se mencionaba, los datos contenidos en un arreglo pueden ser cualquiera de los tipos que ya se conocen, tipo char, tipo float, tipo int. Cada uno de los datos contenidos en el arreglo se conoce como elemento del arreglo y la posición que éste guarda en el mismo se maneja como subíndice. Estos son consecutivos y siempre se inician con la posición 0. Por ejemplo, vamos a revisar lo siguiente. Nosotros podemos tener un arreglo que queramos que almacene las edades de un grupo de personas. Nosotros pudiéramos declarar la variable edad, como lo hemos hecho anteriormente. Pero si nosotros sabemos de antemano que va a ser de un grupo de personas, pues lo que podemos hacer es definir un arreglo de edades. Y entre corchetes definimos cuántas edades podemos almacenar. Nosotros podemos almacenar, vamos a definir para este ejemplo 10 edades. Y ahí yo ya declaré mi vector de 10 edades. Aquí vienen algunos ejemplos de cómo declarar los arreglos unidimensionales, donde se tiene que definir un tipo de dato, como ya veíamos en el ejemplo, en este caso es tipo int. El nombre de nuestra variable vector, en nuestro ejemplo fue edad, y la dimensión, o sea, el número de elementos que va a almacenar el arreglo. Y aquí hay otros ejemplos. Este es invector A de 5 elementos. Este es el vector B de 5 elementos. Vector C de 5 elementos. Aquí está de más este corchete. Y vector D. Aquí vemos que el vector char tiene 2 dimensiones. Hay una diferencia muy importante que hay que notar en los chars. Podemos tener chars de una dimensión, en este caso 5 caracteres es lo que estamos diciendo, y podemos tener vectores char donde almacenemos n frases, n cadenas de caracteres. Automáticamente este vector se convierte en una matriz porque tiene 2 dimensiones. La primera dimensión indica el número de frases, en este caso son 5 frases, y el 10 indica que cada frase es de 10 caracteres. Y luego viene la inicialización. ¿Cómo inicializar un vector? Sí, al igual que las variables sin dimensión, a los vectores también se les puede dar un valor inicial. Es como por ejemplo cuando definimos la variable contador, que la inicializamos en 0, o la variable acumulador, que se inicializa en 0. Aquí estamos viendo cómo se inicializan los vectores. Entonces, el vector que se llama vector A de 5 elementos, para inicializarlo se ponen llaves. ¿Sí? Abrimos llaves y separamos los elementos por comas. ¿Sí? Entonces el primer elemento es el 1, segundo elemento el 2, tercer elemento el 3, cuarto elemento el 4 y quinto elemento el 5. Aquí está el vector B de 5 elementos flotantes y aquí está el 1.1, primer elemento, segundo elemento el 2.3, 4.5, 6.7 y 9.6. En el caso del vector de chars, de un carácter por posición,
En la primera posición está la S, en la segunda posición está la D, en la tercera posición está la P, en la cuarta posición está el símbolo de número y en la última posición está el número 2. Todos son caracteres, por eso se pone entre comitas simples. Y finalmente tenemos el vector de 5 por 10. Son 5 frases. Frase 1, 2, 3, 4, 5 frases, cada una de máximo 10 caracteres. En estos ejemplos no llenamos los 10 caracteres. En el primero fueron solamente 3 caracteres en el 2, 4 en el 3 y así sucesivamente. Si se fijan, como son cadenas de caracteres, se ponen entre comillas dobles. Y finalizamos con punto y coma. En caso de que se quiera inicializar todos los elementos del arreglo a 0, únicamente se pone de la siguiente manera. Es nuestro vector de 5 elementos y entre llaves el 0, y esto automáticamente inicializará todos los elementos con el valor 0. Si lo vemos de manera un poco más gráfica, nosotros podemos dibujar los vectores para comprenderlos mejor. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Si yo tengo un vector de 10 elementos, puedo escribir o dibujar una tabla. Vamos a hacerlo de 8. ¿Sí? Va a ser un vector de 8 elementos y este es mi vector de 8 elementos. ¿Sí? Entonces, el primer elemento, esto es la posición 0. Vamos a ponerle para que lo imaginemos, posición 1. Esta posición no se declara, no se define. Nosotros, al momento de estarlo programando, debemos de identificar que existen, ¿no? Que cada cuadrito del vector es una posición. ¿Sí? Y en cada posición podemos almacenar un elemento. En la posición 0, la edad de 18 años. En la posición 1, tenemos la edad de 20 años. En la posición 2, la edad de 30 años. En la posición 3, 10 años. Y así nos vamos almacenando algunas edades. Ahora, pues aquí nosotros estamos inicializando nuestro vector de edades. Le estamos diciendo las edades que nosotros queremos. Pero lo ideal es que el usuario sea el que defina los elementos del vector. ¿Sí? Para eso, bueno, pues vamos a ver que existen ciertas operaciones que se pueden hacer con los vectores, como es insertar datos, leer los datos que ya están almacenados, ordenar los datos. Nosotros podemos ordenarlos, por ejemplo, las edades de la más chica a la más grande. Podemos modificar un elemento que ya está almacenado o podemos eliminar un elemento almacenado. Esas son las operaciones básicas que podemos hacer con los vectores.